A principios del siglo XV se inauguraba en Europa el primer centro sanitario aislado para prevenir la entrada de posibles enfermedades infecciosas procedentes de Argelia, Oriente y otros países de Berbería a través del tráfico marítimo. Ello tenía lugar en la isla de Santa María de Nazaret, Venecia. Dicho centro se denominó Lazareto. El puerto de Mahón se hallaba enclavado en un lugar estratégico del Mediterráneo, entre los llamados puertos sucios, los españoles y del sur de Europa. Por ello, se habían construido los pequeños centros de La Consigna y la Illa de Sacurantena, funcionando provisionalmente los de la Illa de Colom o la misma bocana del puerto de Fornells. En 1793 se ponía la primera piedra de la que sería una de las mayores fortalezas sanitarias del mundo, una instalación única en su género cuyas obras finalizarían en 1807 y entrarían en servicio en 1817, hace exactamente 200 años. Este vasto complejo sanitario, que se describe en su primer periodo de utilización, ya que sería remodelado varias veces en concordancia con los avances de la medicina, se encuentra cerrado por altas murallas de 7,5 metros de altura y con acceso desde el exterior a través de 8 portalones, 2 en la fachada del mismo puerto, 3 en la norte y otras 3 en cada teulera. Su interior se halla, a su vez, dividido en otros 3 espacios separados por altas murallas y paseos albergando a sus ocupantes según el grado de enfermedad indicado en la patente extendida en el puerto de origen, sospechosa, la más leve, sucia o apestada. La patente sospechosa con acceso desde el portalón llamado del Clot está dividida en otras 3 partes, sur, con 2 grandes almacenes de 2 plantas con espectaculares rampas para el acceso a la superior de carros tirados por animales. Los 2 almacenes, al igual que los existentes en la patente sucia, estaban constituidos por grandes naves carentes de puertas y ventanas, teniendo en su lugar grandes arcos abiertos a los 4 vientos para que el aire circulara con libertad y se encargara de eliminar posibles focos infecciosos de las mercancías en régimen de cuarentena. Central, con enfermerías, servicios, huertos y la vivienda del guarda. Y la norte, con un edificio residencial conocido como Cuadra Francesa en forma de U, perfectamente conservada al uso y con hermosos jardines. También se encuentran en esta patente la Torre de los Secretos y la Torre del Noroeste. Un paseo central recorre en toda su longitud el recinto del Lazareto, albergando en su centro y próximo a otro paseo que la atraviesa en cruz, una capilla y 15 oratorios en semicírculo, a cada lado limitados por rejas para la asistencia de los enfermos a la celebración de los oficios religiosos, pero manteniendo igualmente el aislamiento entre patentes, sospechosa y sucia. La capilla está dedicada a San Sebastián, a pesar de ser un lazareto, por lo que lo lógico sería que estuviera a San Lázaro, patrón de los leprosos y que da nombre a este tipo de centros sanitarios. Pero en Mahón nunca hubo casos de lepra, siendo las enfermedades infecciosas más importantes la fiebre amarilla, el cólera y la peste. En su extremo norte se encuentran 3 puertas, sin nombre, de los locutorios y de la campana. La puerta de los locutorios recibía este nombre por tener 3 de estos departamentos a cada lado, donde los pacientes podían recibir visitas del exterior sin contacto físico alguno. Para ello, existían entre las 2 rejas que les separaban unos pequeños estanques que contenían agua y vinagre, un desinfectante muy utilizado en la época. Al otro lado de este paseo central se encuentra la patente sucia, en la que los pacientes, mercancías, ganado y los denominados apestados accedían desde el muelle de Cala Teulera.
La patente sucia alberga el patio de los 5 almacenes, que en una de las últimas remodelaciones uno sería reconvertido en pabellón de servicios, 2 en enfermerías y los otros 2 restantes continuarían como almacenes. Estos almacenes son edificios de sobreconstrucción, con hermosos pilares y piso adoquinado para facilitar el trasiego de carros tirados por animales. También se ubica en esta zona la Torre de Vigilancia del Sudeste. Se encuentra igualmente en este área otro pabellón de enfermería, 2 hospederías y el hermoso conjunto de la Torre Central, comisión de vigilancia para el complejo y también de observación de los barcos que arribaban a puerto con la bandera de la patente izada, con lo que se ponía en marcha todo el protocolo de actuación. En su parte baja albergaba una noria del tipo menorquín, con la variante de que el equino encargado de hacerla funcionar giraba bajo cubierto. El acceso de las tripulaciones, mercancías y ganado con patente sucia tenía lugar, como se ha citado, a través de los 3 portalones de Calateuluera: ganado y mercancías, el de los enfermos y el llamado de los muertos de acceso directo al cementerio. Una garita con guarda de la salud, tanto en el exterior como en el interior, controlaban el acceso. Con los años se tapió la puerta de los enfermos, unificando la entrada. Cuando se accedía desde la puerta de los enfermos, estos entraban en el denominado Gran Patio Cuadrado, por su forma, y de allí a la zona de distribución, completamente enrejada y con 3 puertas, acceso y 2 salidas. Los enfermos menos graves cruzaban hacia la sucia, con un régimen en los que la cuarentena podía ser menos, según el grado de enfermedad infecciosa o curso de la misma, y los realmente graves o apestados hacia la más dura y fría de las reclusiones difíciles de imaginar. Muchos de ellos lo hacían por su propio pie y tras recorrer un corto trecho atravesaban la puerta de la llamada Torre de la Pestada. Una vez en el interior de la torre, los enfermos eran desviados hacia uno de los 3 pabellones en los que estaba subdividida la zona. Uno quedaba al frente y los otros 2 a ambos lados. Desde lo alto de la torre, los 3 departamentos podían ser controlados en todo momento por los llamados guardas de la salud. Capellanes y médicos inventaron en alguna ocasión burdas excusas para no tener que entrar en lo que se podría llamar la zona maldita del lazareto, aun a pesar de que ellos, los guardas de la salud y los supernumerarios destinados a esta área, tenían la obligación, por reglamento, no solo de encerrarse con ellos, sino cumplir todas las funciones inherentes a su contrato laboral, pasando también en la misma incomunicación la cuarentena. En aquellos años, en los lazaretos existía una ley prácticamente marcial, y es que estaban gobernados por un alcaide y su teniente. Una falta grave de un funcionario en el manejo de los enfermos que pudiera considerarse peligrosa para los demás empleados, pacientes o población civil del entorno podía castigarse hasta con la misma pena de muerte. Por fortuna, esa sería la primera etapa del funcionamiento de nuestro lazareto. Con el avance de la investigación sobre los elementos causantes de las enfermedades infecciosas y el descubrimiento de vacunas, aquella situación se iría humanizando para bien de todos los pacientes. Con ello, del alcaide se pasó al director médico. Para el enfermo, la impresión al entrar en la Pestada no podía ser más desoladora. Un pequeño patio circundaba cada edificio y este, cerrado a su vez,
por muros de 7,5 metros de altura que lo aislaba completamente de los demás. En el patio y en una de las esquinas, un pozo permitía abastecerse y poder lavarse extrayendo el agua con un cubo tirado por una cuerda, hiciera frío o calor. Allí se lavaban. En otra esquina, un saumerio, especie de fumigador por gases instalado en el interior de una casita triangular, aprovechando otro de los ángulos. En ella se sometían al tratamiento. No había otra cura. Los demás servicios difieren en uno de los departamentos, mientras la cocina, única, y el retrete, único también, se encuentran ocupando los restantes ángulos del patio. En los dos recintos laterales se ubican bajo un mismo techo en uno de los ángulos del patio una puerta que da a la cocina y otra al retrete. El aspecto exterior y situación general actual de los edificios de la Pestada es muy grave, prácticamente de ruina, ya que dejaron de prestar servicio muchas décadas antes de lo que lo hiciera el propio Lazareto. De uno de ellos tan solo resta en pie una de las fachadas. En su primera modernización desaparecería la Pestada como tal y dos de los pabellones serían reconvertidos en depósito de cadáveres y la sala de autopsias. El tercero quedó en desuso. Es perfectamente comprensible imaginar lo que para el pobre enfermo suponía aquella situación que le tocaba vivir. No podía ser más deprimente e inhumana, dura y difícil, pero era el único recurso de la medicina de la época, y el pánico hacia las enfermedades infecciosas no conocía límites, dándose el caso de verse prácticamente abandonados por sus cuidadores no pocas veces por dicho motivo. También existen en el recinto del Lazareto dos cementerios, uno católico y otro protestante. El segundo es un callejón entre murallas que envuelve parcialmente al primero. Se desconocen los enterrados en este último, pero en una de las piedras de sus muros se halla grabado el epitafio de uno de ellos. Desgraciadamente, la salida de ese encierro de muchos de aquellos desgraciados sería la puerta propia del cementerio, al que tenían paso franco. Con referencia a los enterramientos, existían diversas formas de operar con los fallecidos en el recinto. Se daba el caso del empleado o funcionario local natural de la isla cuyo óbito tuviera lugar por causas naturales y que fuera enterrado en los cementerios de Mahón o Escastil, según deseo de sus familiares. También podrían ser empleados o pasajeros alojados en la patente sospechosa que fallecieran por idéntica razón, que serían enterrados en las diversas tumbas individuales existentes. De hecho, algunas serían vaciadas para ser reutilizadas posteriormente, mientras los restos anteriores eran depositados en el osario común. Y existían los fallecidos en la Pestada por enfermedades infecciosas, léase peste, fiebre amarilla o cólera. A estos, sus propios compañeros, les metían en el interior de un ataúd de zinc que se llenaba a medio contenido con agua y vinagre para trasladarlo al cementerio. Todo el recinto se considera como una fosa común, ya que allí se excavaba un hueco suficiente en la tierra, se echaba cal viva, el cadáver,
otra capa de cal viva y vuelto a tapar con la tierra. Era esta una de las obligaciones de los supernumerarios destinados en la pestada, también por reglamento, pero fueron igualmente numerosas las ocasiones en las que los propios compañeros de los internados llevaron a efecto la triste labor por el incumplimiento de sus deberes por parte de los primeros. También hubo ocasiones en que, ante la falta de voluntad por parte del personal para cumplir este tipo de funciones, siempre ligadas a la pestada, que serían diversos penitos, apelativo por el que se conocían los presos de la mola, quienes a cambio de 2 días de conmuta por día de condena lo llevarían a cabo. El lazareto supone un importantísimo legado de nuestro pasado. Las piedras y las historias son testimonio de lo que ha sido esta magnífica fortaleza sanitaria que cumplió una función primordial para la salud tanto de España como de los países vecinos. El Consell Insular de Menorca, gestor del Lazareto de Mahón, mantiene las remodelaciones llevadas a cabo en su día por el Ministerio de Sanidad, almacenes reconvertidos en museos, salas de conferencias, comedores para residentes, funciones de hospedaje en la cuadra francesa y recuperación de nuevos espacios pendientes de rehabilitar. Hoy es también un gran proyecto de futuro, un espacio a conservar, ser valorado y reconvertido en un lugar de encuentro de menorquines y visitantes, para el ocio, el fomento de la cultura, las artes, la formación y el conocimiento. Por cierto, ¿cómo será el Lazareto tras otros 200 años?